cares about us. El Señor se preocupa por nosotros. And he didn't want those people to sit through a service in pain Y Él no quería que estas personas estuvieran durante el or servicio to en be in dolor discomfort. o en incomodidad. Don't you love the anointing? No aman la unción It destroys the yoke. que destruye el yugo. Amen. Amén. Amen. The anointing carries a purpose. La unción tiene un propósito. It just doesn't come for no reason. No vas sin ninguna razón. The anointing comes to accomplish something. La unción viene para lograr algo. And when it accomplishes something, Y cuando lo logra, we can feel it. podemos sentirlo. You don't have to feel it, No necesitas but it's sentirlo, good to feel the anointing. pero es bueno sentir la unción. The anointing has a purpose. La unción tiene un propósito. The anointing has a mission. Tiene una misión, la And it unción. comes to accomplish that mission. Y viene a cumplir esa misión. The mission that the anointing comes to do La misión que la unción viene a cumplir cannot be done in human ability. no puede hacerse en la habilidad humana. It takes God's divine ability. Se necesita de la habilidad The divina de enemy will, Dios. the enemy will work in people's lives. El enemigo va a trabajar en las vidas de las He will personas, work in a family. en nuestras familias, He'll work in a community. en nuestra comunidad, He will even work in a region. incluso va a trabajar en una But región. when the anointing comes, Pero cuando viene la unción, it destroys in a moment destruye en un instante what the enemy had people bound with for years. lo que el enemigo tuvo a la gente atada por años. One moment in the presence of God Un solo momento en presencia de Dios can change your life forever. puede cambiar tu vida para siempre. Every one of us in this room Cada persona que está en esta sala have been touched by the anointing. ha sido tocada por la unción. If you are born again, Si tú has nacido de you are nuevo, born of the Spirit. si has nacido del You are Espíritu, born of the anointing has nacido de la unción that comes down from heaven. que viene del cielo. It radically changed my life, Cambió mi vida radicalmente. and I believe it's changed your life. Y yo creo también que ha cambiado tu vida. And we're here in this conference this week Y estamos esta semana aquí en esta so that conferencia we can become skillful para que podamos adquirir estas in habilidades administering the anointing to other people. para ministrar la unción a otras personas. Amen? Amén. Amen. In the Bible, En la Biblia it talks about the madman of Gadara. habla del endemoniado de Gadara. They tried to put fetters and chains on him, Trataron de encadenarlo, and he would break them off. pero él rompía todo eso. He was filled up with demons. Él estaba completamente lleno de demonios. People could not even pass through that region La gente ni siquiera podía atravesar esa región because he would attack them. porque él los atacaba. The demons within him would cause him to attack him. Los demonios que habían dentro de él hacía que atacara a la gente. But when Jesus came through that region, Pero cuando Jesús atravesó por esa the región, demons recognized the anointing. los demonios reconocieron la unción And they cried out. y clamaron. They said, "Don't send us out of this region." Le clamaron que no los enviara fuera de esa And why was región. that? ¿Y por qué fue eso? Because for years, Porque durante años years, y años and years, y años they have tormented ellos habían the atormentado people of that region. a la gente de esa región, But they recognized the anointing. pero reconocieron la When unción. Jesus came through, Cuando Jesús apareció, they did not want to leave that region. ellos no querían dejar esa región, But Jesus commanded those demons to come out of him. pero Jesús ordenó que esos demonios salieran de él And it changed that region. y cambió toda esa región. They had laid claim to that region. Ellos habían clamado como posesión sobre esa But when región. Jesus, the anointed one, Pero cuando Jesús, el ungido, came through that region, vino a esa región, he brought freedom to that region. le trajo He libertad a brought esa freedom región. to those people Le trajo libertad a las that had personas been tormented for years. que habían sido atormentadas por años. The anointing La unción doesn't just break the yoke, no solo rompe el yugo, it destroys the yoke. sino que lo destruye. Amen? Amen. Amén. God works in patterns.
Dios obra en patrones The devil also works in patterns. y el diablo hace lo mismo. And sometimes he sees things in families, in physical Y a health, veces cuando se pueden ver cosas en una familia, en la salud, por ejemplo, and people will say, I'm under a generational curse. y la gente dice, estoy bajo una maldición generacional. But Jesus redeemed us from the curse. Pero Jesús nos redimió de la maldición And we don't have the curse anymore. y ya no tenemos la maldición. What we see the enemy doing in people's lives is a pattern. Lo que vemos haciendo el enemigo en la vida de esas personas es un patrón. And if people see the pattern Y la gente ve el and patrón agree with the pattern, y se pone de acuerdo con el then patrón, what they saw on their relative que lo que vieron en un pariente will come on them. vendrá a ellos. But Jesus Pero adopted us into a new family. Pero Jesús nos adoptó a una nueva familia. And whatever happened in your family Y lo que sea que pasa en tu familia does not have to happen to you. no necesita You have- ocurrirte a ti. You have royal blood in your Tú veins. tienes sangre real en tus venas. You have blood from heaven in your veins. Tienes sangre del cielo en tus venas. And it displaces anything of the enemy. Y eso desplaza cualquier cosa del enemigo. Whether it has a name or doesn't have a name, Cualquier cosa que tenga un nombre o que no tenga un it has to nombre. bow down to the name of Tiene que Jesus. arrodillarse delante del nombre de Jesús. Amen. Amén. So don't buy into the idea, Así que no te compres esa idea because my family had this, I have to have it. de que porque mi familia tiene algo, yo también tengo que tener. You are in a new family Tú estás en una nueva familia of health and wholeness, de salud y de estar completo. and you have the right to refuse sickness and disease. Y tienes derecho a reprender la enfermedad y las dolencias. Jesus purchased your body. Sorry. Jesus purchased your body. Jesús compró tu cuerpo And you can refuse sickness and disease to be on this blood-bought body. y tú puedes rehusarte a que la enfermedad y las dolencias estén en tu cuerpo. Amen. Amén. The anointing La unción destroys the yoke. destruye el yugo And we love the anointing. y nosotros amamos la unción. We give place to the anointing Le damos lugar a la unción so that it can accomplish what God wants to accomplish. para que pueda cumplir lo que Dios quiere cumplir. Hallelujah. Aleluya. When we find someone who knows how to work with the anointing, Cuando encontramos a alguien que sabe trabajar con la unción, we want to work with him. nosotros también queremos trabajar con esa When persona. God visits us, Cuando Dios nos visita, he visits us through a person. Él lo hace a través de una persona. In Psalm 8:4, En el Salmos 8:4, it says, "What is man that thou art mindful of him? ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? And the son of man that thou visited him?" Y el Hijo del Hombre para que lo visites. How does God visit man? ¿Cómo Dios visita al hombre? We see in the Old Testament that he did not dwell in people. En el Antiguo Testamento vemos que Dios no habitaba en las personas. When he wanted to visit them, Cuando quería visitarlas, he came down in the natural realm. Él se manifestaba en el ámbito natural. He did something they can see, feel, taste. Él hacía algo que ellos podían ver, tocar o sentir, Where their senses were aware of his presence. en lo que sus sentidos estaban como conectados con la presencia de Dios. When they came out of Egypt, Cuando salieron de there was a Egipto, pillar of fire by night. estaba la columna de fuego durante la During the noche. day, Y durante el día there was a cloud by day. estaba la nube durante el día. Things that they could see. Eran cosas que ellos podían ver. God visited them in a limited way. Dios los visitaba de una manera limitada. They had to be able to see and feel something. Ellos necesitaban ver y sentir algo. But as believers under the new covenant, Pero como creyentes dentro del nuevo we have pacto, God living on the inside of tenemos us. a Dios viviendo dentro de nosotros. The believer is to be led by the Spirit of God El creyente tiene que ser guiado por el Espíritu de and Dios not what we see out here. y no por lo que podemos ver acá. Although God's kingdom is within us,
el reino de Dios está dentro de nosotros, that doesn't mean that we don't get to experience his visitations. pero eso no significa que no vamos a experimentar su visitación. God lives in us, Dios vive en nosotros, but he also visits us. pero también nos visita. And you're going to be visited by him Y ustedes van a ser visitados This por week. Él esta semana through human vessels. Through human vessels. a través de vasijas humanas. Most of us would think that to have a visitation from God, it would be an angel. La mayoría de nosotros pensamos que lo que significa tener una visitación de Dios es un ángel, a través de un ángel. Or we would have a visitation from Jesus, O que Jesús se nos va a aparecer. or a vision from Jesus, Una visión de Jesús. or something spectacular would happen. O que tiene que pasar algo espectacular. And these things certainly qualify as a visitation. Y aunque estas cosas califican como una But visitación, when we look at the Word of God, cuando vemos la palabra de Dios, it gives us a definition of a visitation. nos da una definición de una visitación. In Luke 19, En Lucas 9, verse 41 and 44. Luke, where? Lucas 19, 41 y 44. And when he was come near, Sorry. 1941. Y cuando llegó cerca de la ciudad, He beheld the city of Jerusalem and wept over it. al verla lloró sobre ella. Verse 44. Versículo 44. Because thou, Jerusalem, Y te derribarán a tierra. knewest not the time of their visitation. 44. I'm inserting that. And we just read it for them. Ajá. Can I read it in English? Yeah. Porque tú, Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. What was their visitation? ¿Cuál era su visitación? Their visitation was a God-filled man in their presence. Su visitación era un hombre lleno de Dios en How many- presencia de ellos. How many times did God stand in the midst of them? ¿Cuántas veces Dios estuvo en medio de ellos? And they did not recognize their visitation Y ellos no reconocieron su visitación, because they only saw a man. porque ellos solo vieron un hombre. They failed to see the God in the man. Ellos no lograron ver a Dios en ese The hombre. Bible defines a visitation La Biblia define una visitación as a God-filled man sent to his people. como un hombre lleno de Dios que es enviado a su gente, a su pueblo. When Israel was crying out Cuando Israel estaba clamando, in their bondage in Egypt, cuando estaban esclavos en Egipto, God visited them Dios los visitó through the person of Moses. a través de la persona de Moisés. He sent a man. Él envió a un hombre. When we as the people on earth Cuando nosotros como personas en la tierra were in the bondage to the enemy, estábamos en esclavitud al enemigo, God sent Jesus. Dios envió a Jesús. He is our visitation from heaven. Él es nuestra visitación desde el cielo. Yet he said that people did not recognize him. Pero Él dijo que la gente no lo reconoció. They did not recognize that he was the one that they had been looking for. Ellos no reconocieron que Él era la persona que habían estado esperando. People are always looking for spectacular things to happen, Las personas siempre están buscando que pase algo espectacular, when the most supernatural thing that was happening for them cuando la cosa más espectacular que estaba pasando para ellos was a man carrying the presence of God. era el hombre que estaba llevando la presencia de Dios. If you belong to Jesus, Si es que ustedes pertenecen a Jesús, you are a visitation for someone ustedes son la visitación para alguien más, because you carry the Christ in you. porque ustedes llevan a Jesús, a Cristo en ustedes. And that word Christ means anointing. Y esa palabra Cristo significa unción. You are carriers of the ungido. anointing. Ustedes son portadores de la You carry unción. God in you. Ustedes llevan a Dios en ustedes. So wherever you go, Así que donde sea que vayan, you become someone's visitation of God. ustedes se convierten en la visitación de Dios para Amen. alguien. Amén. The devil hates the anointing.
El diablo odia la unción, because if he can stop the anointing, porque si él puede pararla, that means people won't be free. eso significa que la gente no va a ser liberada. That he can keep his work in place. Él puede mantener su obra en el lugar But funcionando. again, Pero nuevamente, the anointing comes, la unción viene and in the fraction of a moment, y en un instante, things that were going one way las cosas que iban en una can dirección change in a moment. pueden cambiar inmediatamente. Now, when we have the anointing on us, Cuando nosotros tenemos la unción sobre nosotros, even just as believers, incluso solo como creyentes, we end up with a target on our back. nosotros terminamos con un blanco en nuestra espalda. You become the enemy of the devil. Nosotros nos convertimos en el enemigo del diablo. And even more so than that, Incluso más que eso, those that are called into a position as a minister in the body of Christ las personas que están llamados a una posición de autoridad Even- en la iglesia de Cristo have even more of a target on their back. tienen todavía más, o sea, un blanco más fuerte en su espalda. If you have a pastor, Si tú tienes un pastor or if you're part of a church, o eres parte de una iglesia, your pastor is in that area tu pastor está en esa área or in that region o en esa región or in that community o en esa comunidad to help bring freedom para ayudar a traer To the- libertad to the people in that area. a la gente que está en esa área. And the devil will do whatever he can Y el diablo hará todo lo que pueda to make sure they don't accomplish the mission God gave. para asegurarse que ese pastor no cumpla la misión que le dio Dios. Let's look at Acts chapter 12, Vamos a ver en Hechos 12, verse 1. versículo 1. Got it, ready? Now about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles He killed James, the brother of John, with a sword. y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. And before we go any further, let's look at a few things. Y antes que sigamos avanzando, vamos a ver algunas cosas. At that time, Herod the king was in charge in Israel. En ese tiempo, el rey Herodes era el que estaba a cargo de todo en Israel. And he was a man full of demons. Y él era un hombre que estaba lleno de demonios. You guys remember that he had John the Baptist killed Ustedes se acuerdan que él había hecho matar a Juan el Bautista, just because a woman danced before him and he gave her her wish. simplemente porque una mujer había danzado delante del rey y él le había concedido el deseo. So he gave himself to the devil Entonces él se había entregado al diablo to be filled with the devil, para estar lleno del diablo, to come against certain ones in the church. para ir en contra de algunas personas en la iglesia. In this scripture, it says he stretched forth his hand. Aquí este versículo dice que él estiró su mano. So we know how important hands are. Sabemos lo importante que son nuestras manos. When God has us minister to people, Cuando Dios nos hace ministrar a las personas, one of the ways he has us do it is to lay hands on people. una de las formas en que nos hace hacerlo es imponiendo manos sobre las Here it personas. said that Herod stretched forth his hand Aquí dice que Herodes estiró su mano to vex the church, para maltratar a la iglesia, to come against the church. para venir contra la iglesia. So when God sends someone, Entonces, cuando Dios envía a alguien, the devil also sends someone. el diablo también envía a alguien. So he was vexing certain ones in the church. Entonces, él estaba maltratando a ciertas personas en la It was iglesia. not random. No era al azar, There were certain ones that he was attacking. eran personas específicas a las que estaba atacando. And we see in this passage, Y en este pasaje podemos in ver verse number 2, en el versículo 2 that he had James, the brother of John, killed with a sword. que él había hecho matar a Jacobo, hermano de Juan, a espada. Now we know that Peter, James, and John Sabemos que Pedro, Juan,
Peter, y James, and John, Santiago spent extra time with Jesus. pasaron tiempo adicional con Jesús. They were with him in a more intimate way. Ellos estuvieron con Jesús de una manera más íntima. They were ones that stayed with him longer, Ellos eran los que se quedaban más tiempo con and he Jesús. put more in them Y Jesús puso más en ellos because when he would be gone, para que cuando Él se fuera, they would be there at the beginning of the church. ellos pudieran estar ahí al inicio de la iglesia. So the enemy was attacking certain ones Entonces el enemigo estaba atacando a ciertas personas that Jesus had trained, que Jesús había preparado, certain entrenado, ones that Jesus had anointed, ciertas personas a las que Jesús había ungido and the enemy saw them as a threat. y que el enemigo los veía como una amenaza. So he had a man filled with demons Entonces el enemigo usó a una persona llena de demonios to kill the brother, James, the brother of John, para que matara a Jacobo, el hermano de Juan, just because it made the Jews happy. solo para hacer feliz a algunos judíos. The demons in Herod Los demonios, killed James. The demons in Herod los demonios que estaban en Herodes killed James, mataron a Jacobo, one Santiago, anointed of God, un ungido de Dios, at the beginning of the church. al inicio de la iglesia. And then it goes on to say Y luego sigue diciendo that he was after Peter next. que el siguiente en la lista era Pedro. So this is 2 of the 3 that spent more time with Jesus. Entonces aquí ya van 2 de los 3 que pasaron más tiempo con Jesús. Things are getting very critical here at the beginning of the church. Este es el principio de la iglesia y las cosas ya se estaban poniendo muy críticas. And let's go, I'm going to read verse 3 again. Ya. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Leyendo de nuevo el versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. In verse 4. Versículo 4. And when he had apprehended him, Y habiéndole tomado preso, he put him in prison. lo puso en la cárcel, And he delivered him to 4 quadrants of soldiers to keep him, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, intending after Easter to bring him forth to the people. para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Peter therefore was kept in prison. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. So one of the 3 he's already killed, Entonces uno de los 3 ya fue asesinado just because it pleased the Jews, simplemente porque le agradó a los judíos, for no reason other than that. por ninguna otra razón fuera de And eso. now he's seeking to kill Peter also Y ahora él está tratando de matar también a Pedro and put him in prison. y poniéndolo en la cárcel. And it gives you an idea of the threat that he saw in Peter. Y eso les da una idea de la amenaza que él veía en Pedro. He put 4 quadrants of soldiers to guard him. Él puso a 4 grupos de 4 soldados para que lo custodiaran. You don't put that kind of armory around someone that's not a threat. Tú no pones esa cantidad de fuerzas alrededor de alguien que no es una amenaza. And he kept him in prison. Y lo mantuvo en prisión. The next 2 words are important. Las 2 palabras que siguen son importantes. Peter therefore was kept in prison. Pedro entonces, Verse 5. versículo 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, But prayer was made without ceasing of the church unto God for him. pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. What was the difference between James and Peter? ¿Cuál fue la diferencia entre Jacobo y Pedro? With James, the church was not praying. Con Jacobo la iglesia no estaba orando. They had to lose someone Ellos tuvieron que dejar ir a alguien, in order to start praying. tuvieron que perder a alguien para ponerse a orar. But prayer was made for Peter. Pero la oración se hizo por Pedro. Thank God prayer was made for Peter. Gracias a Dios que oraron por Pedro. I'm sure James would appreciate prayer too. Estoy seguro que Jacobo también hubiera apreciado Maybe- que oraran por él. Maybe when they all got to heaven, he got in their faces. Probablemente cuando lleguen al cielo, Jacobo va a ir ahí a sacarles didn't en you cara pray a for todos. me? ¿Por qué no oraste por mí? But prayer was made for Peter. Pero oraron por Pedro. Amen. Amén. The difference was Peter was prayed for.
La diferencia fue que por Pedro se oró. And we don't want to lose someone that we start praying. Y nosotros no queremos perder a alguien por quien hemos comenzado a orar. Most of you probably got here on, who came on an airplane? ¿Quién de ustedes llegó en avión? Lots of us. Muchos de nosotros. You know, when we're flying on an airplane, Cuando nos encontramos en un avión, they tell you to secure all of your belongings. te dicen que tengas todas tus pertenencias contigo como en un lugar seguro. Because when the momentum of the plane starts taking off, Porque en el momento en que el avión empieza a despegar, if everything is not secure si las cosas no están aseguradas and buttoned down, y puestas hacia abajo, things start flying empiezan a volar. and potentially can hurt you. Y está el potencial de que te dañen. So when the anointing is increased on a minister, Entonces, cuando la unción aumenta en un ministro, if prayer has not been made for them, si es que no se ora por ellos, things that are not taken care of las cosas por las que no se ha tenido cuidado, precaución, start attacking that minister. empiezan a atacar a ese ministro. That's why they have us. Es por eso que ellos cuentan con nosotros And of course they pray, y por supuesto ellos oraron. but we see, and we'll look at this tomorrow, Vamos a ver esto mañana, that Paul requested prayer for him que hay una instancia en que Pablo pide que se ore por él, because they're carrying something. porque él está aportando algo. God has anointed them for a reason. Dios lo ha ungido con un motivo, una razón. God has anointed them for purpose. Dios lo ha ungido con un propósito. He has something in them that they're carrying for us, Él tiene algo en él que porta para nosotros and for others. y para otros. And so we, as prayers, people who pray, Entonces las personas que oramos are to help them carry out what their mission is. tenemos que ayudarles como a sacar esta misión que ellos llevan And dentro. it's actually quite selfish, Y de alguna manera es algo un poco egoísta, because if we pray for them, porque al orar por ellos, we get what's on the inside of them nosotros obtenemos lo que está dentro de for ellos us to help our life. para ayudar nuestras So vidas. we want them to be successful Así que queremos que tengan éxito, because God sent them as a visitation for us. porque Dios los envió como una visitación para nosotros. And everything that they're carrying, Y todo lo que están portando, I want. yo lo quiero. I don't want the enemy to attack them. Yo no quiero que el enemigo los ataque. I don't want the enemy to take them out. Yo no quiero que el enemigo los saque. I don't want the enemy to do to them what was done to James. Yo no quiero que el enemigo haga con ellos lo que se hizo con Jacobo. Peter was saved because prayer was made for him. Pedro fue salvo porque se oró por él. Peter was freed from prison because prayer was made for him. Pedro pudo liberarse de la prisión porque se estaba orando por él. Let's go to Acts chapter 12. Vamos a ir en el capítulo 12, We'll start with verse 6. desde el versículo 6. We're almost done. Estamos casi listos. Acts 12, verse 6. And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and the keepers before the door kept in prison. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison. And he smote Peter on the side and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off of his hands. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Now, before we go any further, Antes de avanzar, Peter is sleeping Pedro estaba durmiendo in prison en la prisión with two soldiers on the side of him con dos soldados a su lado and 4 quadrants of soldiers keeping the prison. y con los 4 soldados de grupos de A4 que lo estaban resguardando también. The angel had to wake him up Y el ángel tuvo que despertarlo and tell him to come with him. y decirle que viniera con él. Verse 8. En el versículo 8. And the angel said to him, Gird up thyself and bind on thy sandals.
So he did, and he said unto him, Cast thy garment about thee, and follow me. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. And when he went out and followed him, and wist not that he was true, which was done by the angel, but thought he saw a vision. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. So Peter was thinking he was in a vision. Y Pedro pensaba que estaba dentro de una visión. He wasn't sure this was true. No estaba seguro de que esto fuera cierto. Verse 10. El versículo 10. And when they were past the first and second ward, these are the soldiers that were guarding him, they came into the iron gate and leadeth unto the city, which opened to them on its own accord, and went out and passed on through the street, and forthwith the angel departed from him. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, que eran los que estaban alrededor de él, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. And when Peter was come to himself, he said, Now I know of surety that the Lord has sent an angel, and have delivered me out of the hand of Herod, and from all the expectation of the people of the Jews. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose name was Mark, where many were gathered together praying. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken named Rhoda. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. And when she knew Peter's voice, she opened not the gate for gladness, but ran and told how Peter stood before the gate. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. And they said to her, Thou art mad, because she constantly affirmed that it was even so. Then said they, It is his angel. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. But Peter kept knocking at the door, and when they had opened the door, they saw him and were astonished. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. But he, beckoning unto them, and with the hand to hold their peace, declared to them how the Lord had brought him out of prison. And he said, Go show these things unto James and to the brethren. And then he departed and went to another place. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, And by the- haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. And by the way, that James is a different James Y a propósito, ese Jacobo es otro Jacobo than the one that died. que el que había muerto. So James that died was not there. Así que no es Jacobo muerto el que estaba ahí. I just wanted to clear that up. Quería aclarar eso. So because prayer was made for Peter, Pero el tema es que la oración en la casa se estaba haciendo por Pedro. evidently a peace came over him enough Y evidentemente vino sobre él una paz that he was asleep in prison que era suficiente para que él estuviera durmiendo mientras estaba en la cárcel. and had to be awakened by an angel. Y el ángel necesitó despertarlo. And when he came to the people who were praying, Y cuando él llegó a la gente que estaba orando, evidently they didn't believe their prayers enough. es evidente que ellos no creyeron que sus oraciones eran That lo their prayers were suficientemente working buenas, que sus oraciones estaban To get him out of funcionando jail. para sacarlo realmente de la cárcel. But what was the difference Pero ¿cuál fue la diferencia between James and Peter? entre Jacobo y Pedro? But prayer. La oración. But prayer. La oración. So for the leaders that God sends us, Y es así que los líderes de Dios nos mandan a nosotros we have a responsibility to pray for them. que tenemos la responsabilidad de orar por ellos. Stand up. Párense, por favor. We're going to pray Vamos a orar for our pastors, por nuestros pastores, our visitations from God nuestra visitación de Dios that He has sent us. que Él nos envía. We're not going to be like the Jews No vamos a ser como los judíos
who saw Mary and Joseph's boy que vieron al hijo de María y de José and not recognize y no reconocieron that God has sent someone to us. que Dios nos había enviado a alguien. And we have a responsibility to pray for them. Y tenemos la responsabilidad de orar por ellos. So I'm going to pray up here. Así que voy a orar desde acá. You know who your pastor is. Tú sabes quién es tu pastor. You pray for your pastor where Tú- you are. Tú ora desde donde estás por tu pastor. And you pray the word of God over them. Y ora la palabra de Dios por ellos. Father God, Padre Dios, we come to you right now. venimos a ti ahora. We thank you Te damos gracias that you have heard us que nos has oído and you sent a deliverer. y que tú envías un liberador. You sent a visitation of God to us Tú envías una visitación de Dios para nosotros in the form of our pastors. en la forma de nuestros pastores. Father, we thank you Padre, te damos gracias that you saw that we had needs in our life que tú ves que nosotros tenemos necesidades en nuestra vida, that needed an answer, que necesitaban una respuesta, that needed someone skilled in the anointing. que necesitaban alguien con habilidades y ungido. Father, we thank you Te damos gracias, Padre, that we're not going to look at them in the natural. que no los vamos a mirar en lo natural. We look at them Los miramos as someone you sent from heaven como alguien que tú enviaste del cielo for us. para nosotros. We're going to take our place Vamos a tomar nuestro lugar to pray for them. para orar por ellos. In essence, En we esencia, are praying for ourselves estamos orando por nosotros mismos, because what they carry inside of them porque lo que ellos portan en su interior is for us es para nosotros and for others that don't know you. y para otros que no te conocen. So we make prayer today Así que oramos hoy día for their life, por su vida, that you protect them, que los protejas, for their bodies, por sus cuerpos, that you heal them. que los sanes. We pray for utterance for them, Oramos para que tengan palabra, that they speak out those things you tell them, para que puedan hablar las cosas que tú les dices and that they're able to deliver y que sean capaces de entregar everything that you have in them todo lo que tú tienes en ellos for us. para nosotros. We don't take them for granted. No los damos por garantizado. We take our responsibility to pray, Tomamos nuestra responsabilidad de orar, to pray for the gift para orar por el don and to pray for the visitation of God you have sent us. y orar por la visitación de Dios que tú nos has We thank you enviado. for the anointing that's upon their lives Gracias por la unción que hay en sus vidas to destroy the work of the enemy in our lives. para destruir la obra del enemigo en nuestras vidas. And we protect them Los protegemos with our words. con nuestras palabras, We gird them up los resguardamos, with our los prayers. ceñimos con nuestras And Father, oraciones we're grateful to you y te damos gracias, papá, for them, por ellos, for this time, por este and tiempo for you have for us in the future. y para lo que tienes para nosotros en el futuro. Thank you for visiting us Gracias por visitarnos through the gifts of our pastors. por medio de los dones de nuestros pastores. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen.